Buenas noches para todos. Buenas noches, padre Faustino. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Y ahora que el internet no nos registra. Esperemos un momentico a ver si se unen unos más. ¿Quién está, padre Faustino? Ya. Ujú. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en esta noche que el Señor nos permite vivir. Vamos a dar inicio con nuestra oración, sabiendo que nuestro tema es ¿a dónde ir? Estamos hablando de la misión, que es una tarea de la iglesia, y la iglesia debe ser misionera para el mundo, para todos los que confiamos en el amor y la misericordia, como también para aquellos que quizá aún no creen en Dios. ¿A dónde ir? Vamos a iniciar con esta oración, todos juntos. Señor Dios, te doy gracias por tu Sí. amor infinito y por el llamado Nuestro que Hijo, pones en mi corazón. Te pido que me des la gracia de escuchar tu voz dar tu en lo voz más profundo de mi ser, de mi y que ser, guiado por tu sabiduría pueda sabiduría, discernir con claridad el con camino claridad, que tú has camino trazado para mí y para la iglesia. que Que mi mi vida vida sea un sea reflejo de tu generosidad y de tu ya amor tu hacia los amor demás, y a los demás. y que con Y valentía y humildad ya me disponga a me llevar tu mensaje de esperanza y de salvación mi donde esperanza y más se necesita. salvación. Señor, Señor, que tu Espíritu que tu Santo me Espíritu Santo me acompañe acompañe en todo siempre, momento, fortaleciendo mi fe y y llenando mi llamando corazón de compasión y de alegría. compasión. Hazme Hazme instrumento de tu paz y paz de tu y de amor. tu
dispuesto siempre a responder con obediencia a tu llamado. llamado. Amén. Amén. Compartimos ahora el Evangelio correspondiente para este encuentro del Evangelio de San Lucas. Después de esto, el Señor Jesús designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. La misión está dada. Jesús invita: vayan. ¿A dónde ir? Es lo que el misionero ha de descubrir, el evangelizador de cada parroquia, que está dispuesto a escuchar a Dios en su corazón y con generosidad ir a donde Él le indica, según el discernimiento que la misma Iglesia vaya haciendo. Jesús envía a sus discípulos al mundo entero, y esto significa que el misionero, como miembro de la Iglesia, debe preocuparse de que este mandato de Cristo se haga siempre realidad. Este mandato lo encontramos propiamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Al final: vayan, bauticen, hagan que todos sean mis discípulos y enséñenles a guardar todo cuanto yo les he enseñado. Esa es la tarea, la misión que Jesús encomienda, por supuesto, a los discípulos, pero también hoy nos lo encomienda a todos nosotros que nos preparamos para vivir un año de misión, el próximo año, ir a donde aquel que nos necesita. Por lo tanto, todo misionero o evangelizador debe preocuparse continuamente de la tarea misionera de la Iglesia, procurando mediante la oración, la colaboración y la formación que el mandato de Cristo se cumpla en todo tiempo
y en todo lugar. Esto es muy importante. Nosotros no podemos olvidar jamás nuestra misión en nuestra parroquia, en nuestros sectores, nuestras comunidades, en los grupos de familia, los grupos de jóvenes, de niños que están en catequesis incluso. Allí también hay que hablar de misión. No podemos quedarnos en silencio frente a un mundo que necesita que se le hable de Dios. Por lo tanto, un misionero puede ponerse al servicio de la Iglesia universal, ofreciendo sus dolores, sus penas, sufrimientos, incluso desde el lugar donde soporta una enfermedad o en su honrosa ancianidad. Miren, a veces hay personas que dicen, pero no, ya por mis años, ya no puedo ir a misión. O también hay otros, no, por también mi trabajo, imposible ir a una misión, ir a donde los que necesitan escuchar la voz de Dios me puedan escuchar. Eso es imposible. Es que una misión no es solamente ir en el sentido físico de caminar, salir a otros lugares. Misión también es acompañar en la oración y con la oración a los que están hablando en nombre de Dios en otros lugares. Orar por los misioneros para que el Espíritu Santo ilumine al que está hablando allí en nombre de Dios, para que transmita el mensaje de Dios. También hay que orar por los que reciben el mensaje, para que el mensaje sea bien acogido y los corazones estén dispuestos para acoger el mensaje de salvación. Por lo tanto, una persona enferma también puede participar de la misión orando desde su casita, desde su misma camita, orando por aquellos que van caminando por el mundo. Esto lo necesita también la iglesia, por supuesto. Y hay ejemplos de santos, Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, que fue una mujer que en medio de su enfermedad oró por el éxito de las misiones, por lo tanto se conoce como patrona de las misiones. No fue a misionar, pero oró intensamente por el éxito de la misión. Esa es la tarea también de aquellos que no pueden salir o que no podamos ir a acompañar al otro en la oración, a aquel que sí puede ir. ¿Quiénes serán los que podemos ir? Que el Espíritu nos ayude también a disponer nuestros corazones en ese sentido. La misión, por lo tanto, es universal. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir no solamente aquí en nuestra parroquia, podemos ir a otros lugares, fuera de Colombia, ir a Europa, por ejemplo. Y hoy día allí también se necesita incluso de familias completas que vayan a hablar en nombre de Dios. Una experiencia bonita en Europa es que sí hay personas de verdad que se van, familias se enteran, padres de familia con sus hijos, van a hablar en nombre de Dios a otras familias, o incluso ni siquiera hablar en nombre de Dios, simplemente a compartir una vida con un buen testimonio, de tal manera que se vea a Cristo reflejado en la vida de cada uno. La misión es universal y qué lindo escuchar esas palabras. Todos debemos contribuir para que la iglesia cumpla la tarea que Cristo le ha encomendado. No es solamente para unos, es todos. Todos estamos implicados en esta tarea. Ojalá no se nos olvide. Si en el corazón del misionero resuena el mandato de Jesús de ir al mundo entero, se entiende que el misionero está hecho para movilizarse, para salir, e ir al otro, para llegar donde otros no pueden ir. Y sobre todo, si hablamos en el ambiente del sacerdote, el sacerdote no siempre puede ir a otros lugares. También por esto, incluso los ministros extraordinarios de comunión, que prestan un servicio maravilloso, llevando la comunión a los enfermos, haciendo oración con ellos. Eso también es una misión, porque el enfermo necesita de la compañía de otros para que lo animen en su fe.
Ser misionero no solo es un mandato que obliga a todo bautizado en Cristo, sino también es un don, es un privilegio. Y en esto también podemos resaltar la confirmación, porque donde realmente se expresa el verdadero sentido de ser misionero es cuando se recibe el sacramento de la confirmación. Todo confirmado es ya consagrado para la misión. A veces a nuestros jóvenes, cuando reciben la confirmación, esta parte no se les explica o tal vez no se les hace entender propiamente y simplemente reciben la confirmación y se olvidan de la tarea. Nosotros sí estamos obligados a darles a entender que es un don, es un privilegio recibir este mandato de ir a anunciar el Evangelio, que no es solamente, como digo, ir, sino también evangelizar en la casa. Ahí hay una misión también grande e inmensa. Permite crecer, discernir y madurar en la fe, pero sobre todo es una obra de caridad porque se ofrece con generosidad el tesoro más precioso, a Cristo Jesús muerto y resucitado. De hecho, como en algún otro momento hemos hablado, el centro de la evangelización es comunicar a Jesús muerto y resucitado, pero más aún hablar de Cristo resucitado. Gracias a que Él resucitó, se entiende verdaderamente el sentido propio de que Cristo vino a salvar a la humanidad. Y qué bonito también encontrar este texto que ustedes están viendo ahí de Juan 13:20. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Recibir a Jesús es recibir al Padre, al Todopoderoso. Ahora les comparto un poquito sobre el decreto Allentes, que nos habla también de esa misión universal y nos presenta la iglesia en ese sentido. Miren lo que nos dice sobre la actividad misionera de la iglesia. En el numeral 1, si ustedes pueden leer en el Concilio Vaticano II, encontrarán este texto en el decreto Allentes. La iglesia, enviada por Dios a las gentes para hacer el sacramento universal de salvación, obedeciendo el mandato de su fundador, es decir, de Cristo, que nos habla allí también en Marcos 16:15, vayan y anuncien el Evangelio a a toda criatura, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuercen en anunciar el Evangelio a todos los hombres, sin excepción, porque los apóstoles mismos, en quienes está fundada la iglesia siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad, engendraron iglesias. Esto lo comunica y nos anuncia también el apóstol Pablo. Si uno lee las cartas, ahí encontramos cómo Pablo va a distintas comunidades a anunciar siempre a Cristo. Pues esta obligación está también dada en los sucesores, que es dar perpetuidad a esta obra maravillosa de anunciar la palabra de Dios y que sea difundida, que sea conocida y también que el Señor sea glorificado. Esta palabra que se anuncie y se establezca el reino de Dios en toda la tierra. Jesús mismo dice, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca, lo escuchamos hace un momento. Hay que anunciar, Cristo está en y con nosotros, pero hay que anunciarlo. En otros momentos hemos hablado con alegría. Aquí hablamos de la base fundamental de la misión, el capítulo 1, el designio del Padre. Y miren el numeral 2, si ustedes leen este decreto, el numeral 2 dice, la iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Estas palabras no las podemos olvidar. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Es decir, su esencia como tal es anunciar el Evangelio de Jesucristo. No tiene otra tarea, es hablar de aquel que es su Salvador y que trae un mensaje de salvación. Y esta misión, por supuesto, que toma su origen propiamente en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero pues el Padre el que ha tomado la iniciativa de darnos a conocer
lo que es el reino, para que todos también lo acojamos. Hemos hablado también en algunos de los encuentros cómo Jesús es enviado por el Padre a cumplir una misión que es propia de dar a conocer el reino. Cristo es enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres, para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina. Es decir, para que la persona, conociendo a Jesús, conozca a Dios. Y no solamente nos quedemos en la naturaleza humana, sino conocer la naturaleza divina, que es elevar el corazón hacia Dios nuestro Señor, conectarnos con Dios. Miren que el Evangelio de hoy hablaba un poco también en ese sentido, allá cuando expresa el sentido, Señor, Señor, nosotros hemos predicado tu nombre en toda la tierra, pero no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si no anunciamos a Cristo de verdad, si no nos conectamos con Dios y no hacemos que nuestros hermanos también se conecten con Dios, tal vez no podremos participar de esa naturaleza divina. Jesús, que es el Hijo del Hombre, nos dice el Evangelio de San Marcos, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida para redención de muchos, es decir, más bien de todos. Si ustedes le ponen cuidado en el momento de la consagración, especialmente con el cáliz, allí se habla donde da Jesús la vida, incluso no se dice por todos, sino simplemente por muchos. Tal vez hay que entender también el hecho de que no todos los que somos criaturas de Dios creemos en Dios. El término muchos indica esa experiencia, ¿sí? Solamente hay algunos, o se esperaría que la mayoría crean y creamos en Dios. Pero pues oramos para que de verdad todos podamos llegar a ese conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Jesús en su misión viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Recuerden que la preocupación de Dios es esa, salvar lo que está perdido, salvarnos a nosotros porque también podemos estar perdidos, pero también en la misión ayudar a salvar a otros para que encuentren de verdad el reino celestial. También encontramos la misión del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el santificador, ¿no? Pero también es el que unifique en la comunión, en el servicio y provee a la iglesia con diversos dones y carismas. En Pentecostés normalmente se habla también de estos aspectos. ¿Qué nos ofrece el Espíritu Santo? Nos ofrece sus dones, sus frutos y sus carismas. Esto para que la iglesia los viva en todo tiempo, en todo momento y en cualquier lugar, porque lo que el Señor ofrece no es para guardar en los corazones, sino para transmitirlos también a los otros, a los demás. Por eso en ese ambiente misionero es llevar a Cristo llenos del Espíritu Santo para que los otros conozcan de verdad a Jesucristo. Y en esta tarea misionera, miren que el Papa Francisco, el Papa León XIV, hoy en el encuentro con sacerdotes en Roma, les decía algo maravilloso. El sacerdote ha de ser un sacerdote feliz y nos invita a él a ser felices. Yo también diría aquí, el cristiano, el misionero, ha de ser un misionero feliz, encantado de la misión que está viviendo, que está realizando, porque es que no es cualquier misión que vive. De hecho, también les decía el Papa, el sacerdote feliz transmite mejor el Evangelio. Y el cardenal encargado de esta parte de ayudar a los sacerdotes también decía lo mismo. Qué lindo ver un sacerdote feliz de su misión de ser sacerdote. Qué lindo ver un misionero tan enamorado del Evangelio.
En el documento Evangelii Gaudium, perdón, en el Evangelii Nuntiandi, encontramos un aspecto también que es propio de nuestra iglesia. La evangelización es vocación propia de la iglesia. En el número 14, miren lo que nos dice. La iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, se aplican con toda verdad a ella misma. Y por su parte, ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo, porque si no evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo tanto, con gran gozo y con consuelo, hemos escuchado, como dicen allí los que se reunieron en esta asamblea en 1974, nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Y en estas épocas todavía lo es mucho más, la urgencia de anunciar a Cristo el Señor. Por lo tanto, y aquí es donde quiero centrar lo que nos dice este documento, evangelizar constituye en efecto la dicha, la vocación propia, la alegría de la iglesia. Esa es su identidad. Hermanos, si de verdad nos identificamos como iglesia, nuestra identidad propia es hablar de Cristo, anunciar a Cristo con entusiasmo, con alegría. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia de Dios, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y de su gloriosa resurrección. Qué hermoso hablar en estos términos de alegría y de gozo de la misión de la iglesia que constituye esta gran tarea. ¿A quién es ir? Miren estos aspectos que es bastante interesantes. A los que están lejos y a los que están también alejados. Tengan presente esta partecita que es muy interesante. Al mundo descristianizado. Hoy también podríamos incluso hablar que no lo incluí, pero ahora caigo en cuenta. A los indiferentes, ir a los indiferentes. Porque hay muchos que creen en Dios, pero no participan de una celebración, no hacen oración, simplemente son indiferentes frente a las cosas que se viven en la vida de fe. Ir también a los fieles creyentes para fortalecerles en la fe. Ir al secularismo ateo, a los que no son practicantes, a las muchedumbres, a las comunidades eclesiales de base, a todos en general, niños, jóvenes, adultos, familias, ancianos, enfermos, todo aquel que necesite una palabra. Hay que ir a todos, sin excepción de nadie, porque esa es la misión también de la iglesia. Así que la salida misionera da vida a la iglesia, a la diócesis, a la parroquia, a las pequeñas comunidades. Aquí decimos que si no hay de verdad una misión, no hay vida. Por lo tanto, si hay misión, sí hay vida, hay esperanza, hay bendición, tanto para el misionero como para los que reciben el mensaje, los que son visitados. El que acoge al misionero acoge a Dios mismo y no se queda sin recompensa. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que hace misión, es una iglesia activa. Si no hay salida misionera, si no hay misioneros, si no hay evangelizadores en la parroquia, en las comunidades, la iglesia puede acabar entreteniéndose en otros asuntos que, aunque importantes, no son lo fundamental ni lo más urgente. Salir es direccionar la iglesia hacia aquello a lo que debe consagrar todas sus fuerzas, sus recursos, sus medios, sus estructuras, sus grupos, las mismas personas, las comunidades. La iglesia en misión no puede quedarse, como digo, quieta. La salida misionera además purifica, libera a la iglesia de un quietismo que enferma y debilita.
Recuerden las palabras del Papa Francisco cuando decía que él prefería ver una iglesia herida, sufriente, a una iglesia encerrada en sí mismo, que no sale a ningún lado, una iglesia pecadora. En ocasiones hemos escuchado personas que dicen, no, yo no me merezco esto de ser misionero, yo soy muy pecador, yo soy lo uno, yo soy lo otro. Esa es la iglesia que Dios quiere que salga a misionar, porque su experiencia misma de ser pecador lo ha de llevar a concientizar al otro de que es mejor vivir fuera del pecado. Y Dios no quiere tampoco, digamos así, perdónme la expresión, santos en la misión, sino simplemente personas que vivan la experiencia de sentir a Cristo en su corazón. Todos somos pecadores, por supuesto que sí, pero también hay que luchar por limpiar y purificar los corazones. Lo mismo ocurre en los territorios. Si la diócesis no está en salida misionera, estas tierras de gentes buenas serán arrasadas por el materialismo, el consumismo, el afán de dinero, los vicios, la destrucción de los hogares, la mentira, el alejamiento de Dios y de la iglesia. Hoy día, de hecho, hay personas que dicen, yo creo en Cristo, pero en la iglesia no. O yo creo en la iglesia, pero no me comprometo en nada. Simplemente voy a misa y ya. Esta tarea de la iglesia, el Papa Francisco decía, debe ser una iglesia en salida, una iglesia misionera que no se queda estancada, sino que sale de verdad. Si no hay salida misionera en las parroquias, estas entrarán en una fase de estancamiento que podría ser dañina y mortal. Sin misioneros no habrá vida y las celebraciones litúrgicas serán frías, infecundas, aburridas, carecerán de un sabor cristiano. La parroquia caerá en un letargo, la rutina y la monotonía, cada vez tal vez incluso hasta con menos fieles y una escasez de laicos de verdad comprometidos. En cambio, cuando hay misión, hay más compromiso. Si no hay salida misionera, no habrá vida pastoral y se experimentará entonces un cansancio, aislamiento, soledad, falta de caridad, falta de impulso. Y somos nosotros los que estamos quizá preparándonos acá y somos conscientes de nuestro bautismo, nuestra confirmación, los primeros en salir a vivir esta tarea tan grande que el Señor nos encomienda. En ese panorama desconcertante resuena el mandato de Jesús a Pedro: echa las redes y pesca mar adentro. Y la respuesta de Simón: Maestro, hemos pasado la noche pescando y no hemos cogido nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Es el convencimiento, la escucha atenta y ahora se hace en nombre del Señor. Esto es lo que también debemos hacer hoy: volver a echar las redes. Es decir, hay que salir, hay que arriesgarnos, dejar la comodidad, la seguridad, lo conocido, el atrevernos a las sorpresas de Dios, arriesgarnos, claro, porque a veces no tan fácil se recibe un misionero en algunas comunidades y si son del mismo sector o es conocido, a veces también se rechazan, pero no hay que tener miedo a esto, sino de verdad salir convencidos en el anuncio del Evangelio. El misionero que se pone en salida, en ir a llevar la buena noticia, es una inyección de vida para la iglesia, para la diócesis, para la parroquia. Por eso decimos que la misión da vida a una parroquia. ¿Quiénes le vamos a dar vida a nuestras parroquias? Nosotros mismos. No podemos tampoco esperar que vengan quién sabe de dónde para animarnos. No, nosotros mismos tenemos que empezar. Que quizá en el tiempo de la misión que se realice se pide el favor que vengan algunos de otras parroquias a apoyarnos. Sí, y es algo muy importante. Pero nosotros mismos tenemos esa capacidad de animar mucho más a nuestra comunidad parroquial. La salida misionera es una bendición, es un signo de gracia divina para una comunidad parroquial. Si no hay misión o misioneros dispuestos a ir,
No basta con quejarse o lamentarse. Ah, es que aquí en esta parroquia no hacen misión, aquí no hacen nada. Es que no es lo que hacen, sino más bien mirar, no hacemos. Por lo tanto, siempre somos llamados a emprender ese camino maravilloso de nuestro compromiso. Una parroquia que no tenga salida misionera no puede quedarse tranquila. Hay que salir. Una iglesia que renuncia a seguir a su Señor sería una iglesia enferma. Y aquí están las palabras que decía el Papa. Prefiere una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Los bautizados, junto al párroco, los fieles, los ministros, todos colaborando, no podemos dejar morir nuestras parroquias. Hay que ponernos más activos. Incluso si una parroquia tiene misioneros, puede eventualmente ayudar a otra mientras forma sus propios misioneros. En realidad, ninguna parroquia debería estar al margen de la salida misionera. La vitalidad de una parroquia, sea cual sea su situación, depende de la fuerza y la espiritualidad misionera de sus fieles. Y en sí, resumimos diciendo, ser misionero, evangelizador en la iglesia, en la parroquia, en el lugar donde estemos, requiere el salir para llevar la buena noticia de salvación, es decir, a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Por tanto, como decíamos de Mateo 28:19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque recuerden que esta misión es también trinitaria. Así, vemos entonces que cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Entonces aquí descubrimos esta profunda realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es lo que es en definitiva la misión, llevar palabras de Cristo para dar vida a los demás. Un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral, decía el Papa Francisco allá en Evangelii Gaudium número 9. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortante alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar en medio de lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros de verdad del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermoso contemplar esta vida de misión, animados, fortalecidos. Queridos hermanos, esto que hemos escuchado en esta noche, vivámoslo, llevémoslo a la práctica, animémonos. Hay que salir, hay que hablar de Dios, hay que hablar llevando palabras que animan, que fortalecen. Y no solamente en este sentido de ir el próximo año, no, hay que hacerlo ya en nuestra parroquia. Que el Todopoderoso nos ayude y que estas reflexiones que hemos tenido en esta noche sea una experiencia de vida más y que se nos motive para ser de verdad misioneros enamorados de Dios, de Cristo y de la Iglesia. Que nadie se quede por fuera en esta misión.